Ya, entonces bienvenidos chicos y chicas, alumnos, a la clase de hoy día de física, donde lo que vamos a realizar va a ser la retroalimentación de la actividad pasada, que es de circuitos en serie versus paralelos. Vamos a revisar ciertas respuestas que dieron algunos de ustedes, destacando destacando el cómo van respondiendo, ¿ya? Para que ustedes se vayan dando una idea de ahora en adelante de cómo van a tener que responder sea mi asignatura, sea la asignatura sea otras asignaturas, por ejemplo, pero más que nada que tengan en cuenta cómo es la base, cómo entregar la información para que evidencien, más que nada el profesor evidencie que entiende. Bien, dame un segundito, necesito responder a un chat. Y a ver si. Bien, ahora vamos a continuar. Oh, no había detenido la grabación, disculpe. Bueno, sin nada más que decir, vamos a ver. Bueno, estos dos circuitos son a los que tuvieron que haber llegado para responder a las preguntas de la actividad, ya por si acaso, que es lo que habíamos ya hecho la vez pasada, la semana pasada, etcétera, etcétera. Ahora, que conste, si es que tienen alguna duda, en cualquier momento, díganlo por micrófono o díganlo por chat, no se preocupen, yo estoy atento para responder esas preguntas. Entonces, vamos a ver las respuestas de sus compañeros sobre las siguientes preguntas. Primero que todo, dice qué diferencias observan en la corriente eléctrica. ¿Ya? Con observar pudo haber medido si quería o simplemente pudo haber observado aquí, con la visión que uno tiene, donde si se fijan, resulta que yo puedo ver que en este circuito donde están dame un segundo que este me distrae, donde este circuito, que es el circuito en paralelo, con resistencias en paralelo, se ve que aquí las cargas se mueven más rápido, ¿ya? Entonces eso es un detalle a observar. Entonces acuérdense que en ese caso veo una cierta diferencia en lo que es la corriente eléctrica. Veamos qué respondieron ustedes. Menciona, en serie la velocidad de la corriente es un poco más alta, en paralelo no tanto. Cuidado ahí porque aquí se puede ver, quizás, que confundió el tema de los circuitos. Acuérdense, en serie significa un componente a continuación de la otra, mientras que en paralelo se refiere uno en caminos separados de la otra. Aquí yo evidentemente puedo ver, inclusive puede medir, que resulta que aquí tengo una corriente de 0,9 amperes, mientras que aquí tengo de 3,6 y en otras zonas de 1,8. El tema es que aquí dice, en serie la velocidad de la corriente es un poco más alta, en serie, y en paralelo no tanto. Entonces ahí quizás hubo una cierta confusión en lo que es la diferencia entre serie y en paralelo, porque aquí efectivamente la corriente eléctrica en serie es mucho menor que en paralelo. ¿Ya? Vamos a ver el chat si es que... Buenas tardes todos. Buenas tardes Gaby Mejía, José Parra. Buenas tardes Matilda. Entonces, ¿qué más? Ah, sí, vamos a ver las siguientes respuestas que dieron sus compañeros. Después dice, en el circuito con distribución en paralelo la corriente eléctrica es mayor que en el primer circuito. ¿Ya? Bien, aquí, que conste, quieren que tengan claro este ejemplo. Aquí ya simplemente hubo un error. En el circuito con distribución en paralelo la corriente eléctrica es mayor que en el primer circuito. Aquí dio contexto. El en paralelo tiene mayor corriente eléctrica que aquel que está en serie. Contexto, me refiero a que me dio ejemplo, o sea, me definió quién es el que tiene mayor corriente y quién es el que tiene menor. En cambio aquí, por ejemplo, dice la diferencia que hay es en el amperaje. Ya, bien, quizá haya sido mi error porque simplemente qué diferencias observas en la corriente eléctrica. Sí, claramente, pero aún así la respuesta no está completa. ¿Quién es el que tiene mayor? ¿Quién es el que tiene menor? Eso es por lo menos lo importante ahí de considerar. No llegar y decir, oye, no traje. Ya, genial, pero dime, ¿cuál es cuál? Pues cuál tiene mayor, cuál tiene menor. Entonces ahí eso es el detalle importante
que tienen que considerar, chicos. De ahora en adelante intenten completar sus respuestas. ¿Qué diferencias encontraron? ¿Cómo la encontraste? ¿Cuál es el que tiene mayor? ¿Cuál es el que tiene menor? ¿Ya? Eso es importante para nosotros los profesores para poder medir si es que están observando bien o simplemente quizás dijeron algo al azar simplemente y mira, le chuntaron. No sé, po. El tema es que ustedes vayan aplicando más detalles, den contexto, para que el profesor sepa así netamente que realmente sabe. Aquí hay una más completa, veamos, o sea, una respuesta más larga, veamos qué dice. Las diferencias que se observan es que las corrientes de los dos circuitos van a velocidades diferentes. Ya, el circuito en serie va más lento, porque las resistencias se encuentran uno al lado del otro. Ok, lo que genera más obstáculos. En cambio, el circuito en paralelo va más rápido, porque su forma permite que existan dos circuitos con una resistencia cada uno. Así la corriente no se encuentra tan obstaculizada, perdón, y permite que circule con mayor rapidez. Esto está muy completo y bastante correcto, especialmente en la parte que dice que permite que existan dos circuitos con una resistencia cada uno. Espectacular. Yo no lo puedo haber definido mejor. Así que genial. Ya, aquí felicito a la persona que haya respondido así. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Les digo el tiro. Ya, ahí se ven que entrega contexto, entrega qué diferencia tenía cada uno, e inclusive llegó a decir por qué cree que es así. Ahora, debo decir al tiro, sí, la respuesta está correcta. No era necesario escribir tanto, ya, porque finalmente esas definiciones se preguntan se preguntan en las preguntas siguientes, ya, pero aún así, súper bien, ya. Pero para la persona que no le haya respondido así, no es necesario hacerlo tan completo tampoco. No se preocupen por eso. El tema es que por lo menos den un cierto contexto para yo poder determinar si es que van entendiendo o no. ¿Ya? Veamos otro. La corriente eléctrica varía de acuerdo al tipo de circuito. En el circuito de distribución en paralelo, la corriente eléctrica es más rápida en comparación al circuito con distribución en serie. Con esto basta y sobra. ¿Ya? Esto destaca, lo encuentro genial, lo encuentro espectacular. Pero esto es lo que me dice basta y sobra. ¿Ok? Así que ahí fíjense, por lo menos entregar un cierto contexto, no importa que sea mucho, si es mucho, mejor. ¿Ya? El tema es que calce todo bien y no vayan confundiendo las cosas. Pero, insisto, esto basta y sobra. A eso voy con el que den contexto. Este es el contexto necesario para esta respuesta, simplemente. ¿Ya? Así Velázquez, es que eso me es complicado porque no me gusta entregar datos para que yo tenga libertad de entregar eso, pero veamos al tiro. Veamos, ahora que me lo pide Dalcy. Debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, me equivoqué. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, 1, 2, 3. Debería ser 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Josefa Parra, al parecer. Al parecer. ¿Ya? No, quizás sí. Lo más probable es que sí. Por si acaso, porque siempre estos archivos como que confunden las cosas de repente. Pero bueno, puede ser. Pero bien, insisto, esta respuesta está excelente. Veamos, ¿qué más? En el circuito en paralelo, aquí pregunta, aquí simplemente había que medir, había que utilizar lo que es el instrumento, que es el amperímetro, que es el que nos ayuda a medir la corriente. Detalle importante a considerar, así como por ejemplo cuando uno ve el flujo del agua, que dice litros por segundo, litros por minuto, litros por hora, por ejemplo, inclusive litros por día, o como también cuando tenemos la velocidad en un auto que es 20 kilómetros por hora, lo que nos dice la cantidad de corriente eléctrica, este se mide es el amperímetro, y este mide la corriente eléctrica en amperes, por si acaso, ¿ya? Porque ahí vamos a ver ciertas respuestas que destacan por tener ciertos problemas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice aquí, bueno, lamentablemente dicen, aquí simplemente hay que medir. Aquí yo puedo ver que tengo 0,90 amperes de corriente, y aquí tengo 3,6 amperes, y en otros puntos tengo 1,8. Entonces aquí dice, por ejemplo, en serie 0,45 amperes y en paralelo 0,36. No sé si habrá confundido algo,
No sé si habrá puesto solo una pila, algo pudo haber sido porque aquí resulta que me da una corriente distinta en ambos casos. Quizá lo más probable es que haya puesto una pila nomás en vez de dos, pero aquí la medición es errónea, simplemente. Veamos, porque aquí preguntan el circuito en paralelo y en el circuito en paralelo hay que medir cada resistencia, ¿ya? Entonces, aquí dice, en cada resistencia hay 18 volts y 18 amperes. Cuidado aquí porque no son volts, la corriente eléctrica se mide en amperes, ¿ya? Cuidado ahí. Veamos qué más, 18 amperes, 18 amperes. El circuito paralelo, la corriente es de 3 volts cada uno. 3 volts, acuérdense que se mide en amperes, ¿ya? Ahora, que el valor tampoco calza, quizás haya sido porque algo tuvo que haber modificado sin querer, lo que pasa, ¿ya? Pero pero el tema importante ahí es que está midiendo en volts, no en amperes. 18 volts, te piden la corriente eléctrica, no el voltaje. Entonces, por eso, acuérdense, la corriente eléctrica se mide en amperes, se mide con el amperímetro, y este que es el voltímetro, que dice aquí voltaje, mide el voltaje, simplemente, ¿okay? Así que cuidado ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí me dice 18 amperes, 3,6 amperes y 0,90. Aquí la pregunta dice, en el circuito en paralelo mida la corriente en cada resistencia. Y aquí me pusieron 1,8 amperes, 3,6 amperes y 0,90 amperes. Cuidado ahí. Vean la pregunta, distingan lo que tengan que medir, no pongan simplemente números, con todos los números que encuentren. Porque por lo menos aquí me tuvo que haber mencionado dónde encontró esos números, me tuvo que haber entregado contexto, para yo saber si es que midió bien, si es que consideró bien, ¿ya? Y porque, insisto, aquí hay simplemente datos, no me dicen nada. Yo no sé si esto lo midió en la parte en serie, no sé si esto lo midió en paralelo, no sé si esto lo midió en otro circuito, no tengo idea. No me dio contexto. Entonces yo no sé cómo distinguir esto. Ya, claramente sí, este tiene 0,90, esta parte tiene 3,6 y todo, y este tiene 1,8. Pero acuérdense que las respuestas las tienen que dar como si yo no supiese nada relacionado con esto, ¿ya? Entonces, cuidado ahí, ya, siempre contexto, chicos, siempre, siempre, siempre. Vaya nomás, Sebastián. ¿Qué más? Después dice aquí, otro dice, el circuito en paralelo mide 9 volts y el otro circuito en serie mide 20 volts, pero todo depende del voltaje que tiene la batería en ese momento. Pero me estás hablando de voltaje. Entonces ven ahí, cuidado con lo que van midiendo, cuidado con el instrumento que van utilizando y cuidado con las unidades que van mencionando. Volts es voltaje, amperes es corriente eléctrica. Siempre recuerden eso, ¿ya? Por ejemplo, aquí también uno de 90 y otro de 39. Eh, ya, pero ¿cuál? Dice aquí, no sé, porque el problema está en que aquí yo creo que se tuvo que haber confundido porque 90 serían serie y 39, no sé de dónde sacó ese número. Lo más probable es que haya modificado algo sin querer y se entiende. Cada resistencia posee la misma corriente, 1,8 amperes. Excelente. Paralelo 0,90 amperes y en serie 1,8. Ya, ahí ven que aquí hubo una confusión de lo que es en serie y lo que es en paralelo. Acuérdense, en serie se refiere uno a continuación de la otra. Esto está en serie. En paralelo se refiere que hay caminos distintos que están en paralelo. ¿Ya? Así no sé si habrán visto rectas paralelas. Son rectas que nunca se tocan. En este caso, aquí cuando hablamos de paralelo estamos hablando de que toman caminos distintos. ¿Ya? Así que cuidado ahí. ¿Ya? Pero bueno, el tema es que lo que había que tomar en cuenta era el hecho que si yo tomo la corriente en cada uno de las resistencias en el circuito que está en paralelo, voy a tener una corriente de 1,8 amperes cada una. Ya, eso lo había que tener en cuenta más que nada. Luego dice, mida la corriente eléctrica desde donde se conectan ambas resistencias y la batería. Es decir, ambas resistencias y la batería por aquí, o también puede haber sido por aquí. Pero, insisto, por aquí era mejor. Como le había dicho yo en las instrucciones de la clase pasada, como que estaba en el video y que había subido y todo. Entonces, hay que medir la corriente ahí. ¿Qué diferencia hay entre las corrientes eléctricas en ese sector y cada resistencia? Ahí con lo que bastaba decir
era el hecho de que una zona mide 3,6 amperes y ese sector mide 3,6 amperes y que en las resistencias mismas él mide 1,8 amperes. Entonces, donde se conectan, la corriente es mayor. Bastaba y sobraba. Veamos qué dicen. No existen cambios, no existen cambios, es lo mismo. Yo veo que es distinto. 1,8 amperes, 3,6 amperes. Cuidado ahí. ¿Qué más? Aquí de nuevo, me ponen voltaje cuando yo estoy hablando de corriente. ¿Ya? ¿Dónde se conectan ambas baterías? Mide 3,6 amperes y las resistencias mide 1. Basta y sobra. Esas son las respuestas que aquí bastaban y sobraban. ¿Ok? Ahora parece, si no me equivoco, hay alguien que escribió con mayor fundamento y dice, por ejemplo, al medir la corriente eléctrica de las resistencias es 1,8 amperes y al medir la corriente eléctrica de las baterías nos da 3,6 amperes. Podemos concluir que al separar los caminos va mucho más lento y al unirlos va más rápido. Genial. Ahí por lo menos tomó datos y generó hipótesis, donde dijo, oye, resulta que en el lugar donde conecto tengo mayor corriente y en el lugar donde separo los caminos tengo una corriente menor. Espectacular. Muy buen fundamento. ¿Ya? Entonces esos son los tipos de contextos que están dando. Yo no aguanto este tipo de respuestas, por ejemplo, 1,8, así como preguntándome 1,8, tú me tienes que responder a mí. No me haces preguntas en este caso, ¿ya? Si ustedes me hacen preguntas, si es que ustedes quieren saber algo, ¿ya? Pero aquí estamos haciendo, necesito respuestas a las preguntas que estoy haciendo. Y cuando ustedes les preguntan, ustedes nos responden con otra pregunta, ¿ya? Menos así, sin contexto, sin nada, 1,8. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo ahí, por Dios? ¿Ya? O también tampoco acepto, no sé. ¿Cómo no sé? Bueno, quizás no haya entendido que había que utilizar este aparato para medir la corriente. Y identificar que aquí tengo 1,8 y aquí tengo 3,6. Y es lo único que había que decir. Pero llegar y decir, no sé, es como tener todo esto y decir, no tengo idea. Es una posibilidad, pero eso significa entonces que no puso atención a las dos clases, a las clases anteriores, ni siquiera el de la semana pasada, sino que tampoco el de la antepasada ni la antepasada, y tampoco vio lo que son los videos que había subido sobre que estaban aquí. No tenía las herramientas, no acudió a ellas, decidió responder, no sé. Así que para eso, honestamente, no respondo. ¿Ya? Vamos a ver. Eh, ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, es la velocidad de la corriente eléctrica que tiene el circuito. Eso define lo que es la corriente eléctrica, exactamente, el flujo de las cargas. Pero yo estoy preguntando, ¿qué diferencia hay entre ambas? Aquí, lamentablemente, me pudo haber definido, oye, por último, me pudo haber definido, profesor, resulta que en las resistencias tenemos menor velocidad y cuando se juntan tenemos mayor velocidad. Y yo hubiese sido algo no del todo, no del todo, no totalmente correcto, pero, o sea, no es lo que pido, pero por lo menos se identifica que entiende algo, ¿ya? Pero aquí, insisto, no hay contexto, no hay nada, falta, ¿ya? Entonces, estas son respuestas incompletas que tienen que llegar a evitar, chicos, ¿ya? Obviamente, yo no estoy así, ¿cómo decirlo? Eh, Agradezco el esfuerzo así, de haberlo intentado por lo menos, de todas maneras, pero por eso destaco. Síganlas simplemente, sí, hay que seguir las instrucciones, que en este caso les di en las clases anteriores, y hay que saber qué es lo que te están preguntando. ¿Qué diferencia hay entre la corriente eléctrica en ese sector y cada resistencia? Resulta que aquí tengo 1,8 amperes, ¿ya? Aquí tengo 3,6 amperes. Ah, entonces aquí tengo una mayor corriente eléctrica que en cada resistencia. Eso era todo. ¿Ya? Ahora sí, veo que igual hay hartas personas que estuvieron confundiéndose, entonces ya eso va a parte mía, pero insisto, lo único que había que hacer era medir la corriente a través de este aparatito que tenemos aquí, ¿ya? Y ver la diferencia, 1,8 amperes y 3,6 amperes. Pero eso ya, yo insisto, lo había mencionado en la clase pasada. Luego dice aquí, de una explicación de por qué se generan esas diferencias de corriente eléctrica en la pregunta anterior. Aquí no pido, bueno, igual les di la respuesta la vez pasada, de todas maneras,
pero no es como que acepte solamente esa respuesta que le habías entregado. Claramente hay muchas personas que no ocuparon esa respuesta, pero insisto, es para que ustedes imaginen qué creen ustedes, simplemente, ¿ok? Eso es como lo importante, que vayan sacando deducciones, ¿ya? Ahora, dice, ¿por qué la batería dirige la resistencia? Aquí falta contexto. ¿Qué se refiere con eso? Yo creo que es porque las varas de cobre que están abajo están más cerca de la batería y porque todavía no están y porque todavía no está la resistencia. Mira, buen detalle, porque lo que está mencionando aquí su compañero es que en estos puntos, como están más cercanos a la batería, hay mayor corriente. Y como ni siquiera están pasando sobre la resistencia, entonces hay más corriente también, porque no hay obstáculos. Me parece bastante bueno. Pero, ¿por qué en este sector disminuye la corriente siendo que todavía no hay resistencia? Y resulta que aquí sigue con la misma corriente, siendo que hay resistencia. Entonces ahí esa hipótesis falla un poquito, solamente por eso. Es una buena hipótesis, ¿eh? Lo debo tomar en cuenta. Pero ahí ya recién, tomando eso con lo que les dije, ya esa hipótesis es errónea. ¿Ya? De todas maneras no lo voy a contar mal. Está bien. Una buena manera de pensar. Se generan esas diferencias por el paso de corriente en una resistencia. El circuito presenta 18 volts y al medir el voltaje donde se conectan ambas resistencias, el voltaje disminuyó a 9 volts, a la mitad. Ya, aquí el problema es que si yo mido el voltaje en ambas resistencias, resulta que voy a tener 18 volts. Y él menciona que en uno termina con 9 y en otro termina con 18. Que me imagino que fue esto lo que tomó. Si se dan cuenta, 9 a 18. ¿Ya? Tenía un poco de sentido lo que decía, pero tomó datos del circuito incorrecto. ¿Ya? Tomó datos del circuito en serie. Entonces, cuidado ahí de nuevo. ¿Ya? Aquí, eh, porque aquí dice de una explicación de por qué se generan esas diferencias de corriente eléctrica de la pregunta anterior. Es decir, del circuito en paralelo. ¿Ya? Que sería así. Entonces ahí cuidado en ese caso. Bueno, igual se puede haber confundido en realidad porque parece que aquí no definí bien. Definida la corriente eléctrica desde donde se conectan ambas resistencias de la batería. Sí, sí, ahí, bueno, ahí me faltó fundamentar bien la pregunta, me faltó decir aquí que era sobre la corriente en paralelo. Fue error mío, lo lamento mucho, pero igual eso lo definí harto en las instrucciones de clases, por si acaso. Pero bueno, sí, se puede haber entendido de que le haya pasado ese error, ya lo voy a considerar. Quiero ver, a ver, en la parte de la batería había uno, yo había leído uno, déjenme buscarlo, que estaba súper bien. Están alineadas de forma distinta a la de un circuito en serie y esto afecta la cantidad de corriente y fluido a la del circuito. Denme un segundito, chicos, ¿ya? Que había una respuesta que me gustó mucho, que la perdí. Mi explicación es lo que ocurre en ese circuito eléctrico. Todo va bien hasta que llega el punto en que los cables van por otro camino. Esto provoca que la corriente disminuya. Ya, perfecto. Mira, mi explicación para lo que ocurre en ese circuito es la siguiente. Todo va bien hasta que llega el punto en que los cables van por otro camino. Es decir, todo va bien aquí, dice acá. En un segundo quiero ordenar un poquito esto. Tengo el escritorio medio desordenado. Vamos a eliminar esto que al final ya no nos sirve. Ya. Ah, really. Ahí sí. Lo que dice su compañero es que todo va bien cuando no hay, hasta que se separan los caminos. Resulta que aquí se divide la corriente. ¿Ya? Eso provoca que la corriente disminuya. Efectivamente, aquí disminuye. Y después cuando se juntan, se vuelve a recuperar esa corriente, tal como dice ahí. Después al juntarse, esta corriente aumenta y sigue como antes. Perfecto, ahí por lo menos entregó un fundamento de por qué en un momento disminuye y por qué en otro empieza a aumentar. Porque hay un punto donde se divide la corriente en distintos caminos y después resulta que se vuelven a unir. Excelente, ya, súper bien. ¿Qué más? Aquí también dice prácticamente lo mismo porque en cada sitio del circuito hay la misma corriente eléctrica. No necesariamente. Y se suman los dos caminos de las resistencias para dar los 3,6 amperes. Me imagino que se refería a estos caminos de aquí, ¿ya? Que finalmente se juntan todos y hacen una corriente más grande. Eso basta en realidad. El tema es que ustedes hayan identificado que hay un momento donde... Control Shift, lo eliminé todo. Hay un momento en que
hay un momento en que la corriente se divide y se vuelve a juntar, ¿ya? Entonces eso provoca que en un momento se disminuya y en otro vuelva a aumentarse nuevamente. Eso es lo que yo quería que empezaran a descubrir finalmente, ¿ya? Eso es lo que quería que llegaran a responder, por lo menos. Ahora, el por qué sucede eso, porque acuérdense que la clase pasada yo les mencioné lo siguiente. Resulta que la batería va a entregar energía a cada uno de los caminos, ¿ya? Por eso mismo, la energía que le entrega a cada, a cada resistencia es de 18 volts. Si yo aplico otro caminito en este caso, la batería va a entregarle también la misma energía a este camino, es decir, va a tener un voltaje de 18 volts. ¿Se dan cuenta aquí? 18 volts nuevamente. Si se dan cuenta acá, la corriente aumentó. Entonces, esa es una de las ventajas de la distribución en paralelo, que al final la batería le va a entregar la misma cantidad de energía a cada caminito, lo que provoca que si hacemos más caminos, vamos a generar mayor corriente eléctrica. En caso contrario también, si generamos menos caminos, nuestra corriente va a ir disminuyendo. ¿Ya? Se dan cuenta aquí pasé 1,8, de 1,8 a 3,6, de 3,6 a 5,4. Entonces, eso es lo que es importante considerar. La batería finalmente se ocupa de entregar la misma cantidad de energía a todos los caminos. Pero ahora cuando está en serie, es como si fuese un solo camino. Miren así, si yo modifico esto para que esté en serie. Si es que estuviese en serie, es como si tuviese solo un camino, y además, si además le aplico otra resistencia, es como si tuviese solo un camino con varios obstáculos en este caso. ¿Ya? Pero si agrego un caminito más, resulta que voy a tener más corriente de la que tenía antes. Le agrego otro caminito más corriente todavía, y más corriente, etcétera, etcétera. Ahí se me enredó un poquito todo esto, pero ojalá hayan entendido la idea. Pero bueno, eso se va a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Luego se empezó a generar, teniendo en cuenta lo que es este circuito en paralelo, empezamos a aplicar ampolletas para ver qué es lo que iba sucediendo con el circuito, o sea, con el efecto de las ampolletas, más que nada. Entonces vamos a ver aquí, tenemos nuestro circuito de siempre, que es algo como esto. ¿Qué nos piden? Dicen, se presenta, perdón, en las instrucciones nos mencionan que tenemos que aplicar una ampolleta al lado de cada resistencia. Entonces aquí vamos a ver, vamos a poner las ampolletas en cada resistencia, y resulta que ambas se iluminan. Y nos pregunta, ¿se presenta alguna diferencia lumínica entre ambas ampolletas? ¿Y por qué crees que es así? Veamos, dice, sí, por la corriente. Están ordenadas de distintas formas. La energía no se distribuye igual. ¿Cómo eso? Me estás diciendo que... a ver, dice que hay una cierta diferencia. Me imagino que esto se tuvo que haber confundido con la distribución en serie. ¿Ya? Lo que se entiende totalmente. Vamos a ver un segundito. Tengo que ver algo. Necesito ver si que las instrucciones finalmente se entienden. En el circuito en paralelo, sí. Solamente aquí estamos hablando en el circuito en paralelo. Entonces, a algunas personas parece que se confundieron y lo hicieron en el circuito en serie. Que eso pudo haber pasado debido a que finalmente pensaban que el circuito en serie era aquella que estaba en paralelo y el paralelo el que estaba en serie. Pero cuidado ahí, eso no es así. Entonces, viendo la respuesta nuevamente, dice, sí, no se presentan diferencias de luminosidad de la ampolleta. Yo creo que es porque la resistencia regula la intensidad de la corriente eléctrica. Efectivamente, la resistencia regula la intensidad de corriente eléctrica, pero eso nos está explicando por qué son iguales. Veamos si es que alguien le dijo por qué. No se presenta ninguna diferencia porque como es un circuito en paralelo, se crean con dos circuitos. ¿Ya? O sea, como que dos caminitos, me imagino que se refiere. Entonces, como cada ampolleta tiene una sola resistencia, la corriente se distribuye, por lo cual las ampolletas iluminan con la misma intensidad. Entonces, aquí estaba mencionando su compañero que finalmente esto es como considerar dos circuitos distintos, donde, que en realidad, sí, de todas maneras, cada camino es como si fuese un circuito distinto,
donde sería un circuito distinto donde solo hay una sola resistencia. Como las resistencias son las mismas, resulta que van a iluminar de la misma manera ambas ampolletas. Súper bien, muy buena respuesta, debo decir. Veamos aquí, veamos si que alguien más dijo. No, porque gracias a la resistencia hacen que lleguen de igual manera la energía. Ya, me faltó un poquito más de contexto. No, en realidad está bien. Está bien. Con esto estaba más o menos, pero sí, en realidad está bien. No, porque finalmente las resistencias, como son las mismas y regulan la energía de igual manera, resulta que las ampolletas van a iluminar de la misma manera. Faltó explicar un poquito más, pero veo que basta, ¿ya? Mira, aquí hay la misma intensidad lumínica porque en todo el circuito hay la misma corriente. No necesariamente en todo el circuito, porque es más, eso lo demostramos después en otro ejercicio que se presenta ahí, pero por lo menos sé que se refiere que en este punto y en ambos caminos la intensidad de corriente es la misma. Así que eso es lo que bastaba, por lo menos. El... Mira, no, porque el voltaje es el mismo y la corriente en esas zonas es igual. Eso está mal. Eso es lo que yo llamaría, si basta, basta y sobra. Excelente ahí. Eso es lo que más corto que se podría, la respuesta más corta que se podría obtener. Sigue siendo más completa esta, de todas maneras, porque por lo menos entrega contexto y da y entrega explicación de por qué es así, que lo encuentro excelente. Súper bien, felicito a esta persona. ¿Ya? Súper bien. Pero si es que llegó a responder de esta manera, no, porque el voltaje mismo y la corriente son igual, está igual de bien. ¿Ya? Luego dice, aplica una ampolleta en el extremo donde ambas resistencias se conectan. ¿Qué diferencias lumínicas observa en las ampolletas? ¿Por qué cree que suceden esas diferencias? Dice aquí que hay que conectar una ampolleta en este punto de acá, justo aquí, donde se conectan ambas resistencias. Y podemos ver que las ampolletas que están solas con su resistencia tienen menor potencia, se podría decir, iluminan menos, mientras que aquella que tiene más ilumina, o sea, que está conectada a las dos, a los dos circuitos aquí, resulta que ilumina más. Entonces ahí está la pregunta después, dice ¿por qué creen que suceden estas diferencias? Vamos a ver, dice, su intensidad es más alta, yo creo, porque la resistencia distribuye equitativamente la energía. Se responde exactamente lo mismo de la vez pasada, así que ahí se está limitando un poco. La ampolleta que puse ilumina más que la otra, yo creo que se debe a que las barras de cobre están más cerca de las baterías. Ya, entonces aquí explicó que debido a que están más cerca de las baterías, resulta que iluminan más. Ya, veamos, pues, veamos si es que es así, porque si yo llego y corto esto, conecto todo, y resulta que lo pongo en este sector, se puede ver que ilumina exactamente lo mismo. Y eso que estoy al lado de la batería. Así que cuidado ahí, no depende de qué tan cerca estén, depende de otra cosa. Veamos si es que hay alguno de sus compañeros respondió correctamente a esa pregunta. Ahí sí, ya. Al aplicar el ampolleta en ese extremo brilla mucho más que las otras dos. Suceden estas diferencias debido a que la tercera ampolleta está ubicada donde se juntan ambos circuitos, porque gana más energía, porque allí se concentra más. Entonces ahí está mencionando que resulta que toda esta corriente que está pasando en esta zona, la corriente que está en este circuito y la corriente que está en este circuito, se juntan en un mismo punto, dándole dos flujos iguales en un solo punto, los que se van acumulando y resulta que hacen una corriente mayor. Es por ello que si vemos aquí, en esta zona tenemos 0,45 amperaje y aquí tenemos 0,90. Es decir, en este punto, por aquí justo en la ampolleta, tenemos una corriente de 0,90 porque se junta esta corriente de 0,45 y esta corriente de 0,45. Acuérdense, la suma de estos dos da 0,90. Entonces ahí resulta que esas dos corrientes se juntan y generan un flujo de cargas mayor a lo que era antes. ¿Ya? Entonces está exactamente muy bien, por si acaso. Veamos, dice, a ver si es que encontramos alguna respuesta más simple. La intensidad lumínica de la que está en la unión de las dos resistencias es mayor que las otras dos ampolletas. Aquí falta completar con contexto. ¿Qué pasa? O sea, es mayor que las otras y todo, pero faltó responder el por qué cree que es así. Por si acaso.
Aquí dice no veo de la diferencia, la verdad no sé. Eso lo más probable es porque haya sido que haya estado viendo el circuito en serie y no en el paralelo. Puede pasar de todas maneras, ya varios alumnos les estaba pasando. Pero eso de lo que sucede con las ampolletas en circuito en serie ya lo vimos hace 2 o 3 semanas atrás. Vamos a ver. Las que están conectadas a la resistencia producen menos luz que las que están conectadas en las intersecciones. Creo que es porque, como se vio en el experimento anterior, estas partes tienen mayor corriente. Además, hay más diferencia entre las corrientes en la parte de la resistencia. La intensidad es de 1,8, mientras que en la parte donde está la batería la intensidad es de 9. Cuidado ahí porque ahí está confundiendo lo que es el voltaje con lo que es el amperaje, con la corriente eléctrica con lo que es el voltaje. En ningún momento teníamos una corriente de 9, pero sí tenemos dos baterías que tienen 9 volts cada uno. Entonces, igual, chicos, es súper importante que ustedes apliquen las unidades de medida, porque es distinto que ustedes me digan 1,8 amperes o 1,8 volts. Son cosas totalmente distintas. Y una de las cosas que yo estoy evaluando es que si es que ustedes saben diferenciar el uno del otro. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, pero bueno, parece ya con la respuesta de su compañero de que finalmente son las dos corrientes que se unen y generan una corriente más grande. Con eso basta y sobra. ¿Ya? Muy bien, luego dice, ¿cuánto es el voltaje en cada resistencia y por qué cree que es así? Acuérdense, amperaje, distinto voltaje. Aquí estábamos hablando solamente del circuito en paralelo. ¿Ya? Vamos a botar esto, vamos a botar esto, vamos a botar esto y vamos a conectar todo tal como lo teníamos aquí. ¿Ya? Y preguntan, ¿cuánto es el voltaje en cada resistencia y por qué cree que es así? Si nosotros medimos el voltaje en este caso de cada resistencia, simplemente tenemos que poner aquí este puntito, como ya he dicho yo en la clase pasada, y al final de la resistencia. Y vemos que tenemos 18 volts. ¿Qué pasa en el caso de este punto? Tenemos 18 volts también nuevamente. Ambos tienen el mismo voltaje. Y la pregunta está en por qué ustedes creen que es así. Después dice 0,6 amperes por la ampolleta, ya que le otorga energía esta, ya, pero 0,6 amperes es corriente, yo estoy preguntando por voltaje. Cuidado ahí, chicos, por eso es importante nuevamente distinguir lo que es corriente eléctrica, que se mide en amperes, o con una A, que está bien que hayan escrito A, y también está el voltaje, que es la energía que entrega la batería, que se mide a través de una B, como dice aquí. Vamos a ver, dice, el voltaje, las dos resistencias corresponden a 4,5 volts. Qué raro porque ahí me dio otro número. Pero bueno, a ver. Ocurre esto porque al colocar... Ah, verdad. Hay una tercera ampolleta. Lo está contando con las ampolletas. Ocurre esto porque al colocar la tercera ampolleta, la corriente se volvió a distribuir. El voltaje que entregan las baterías es de 18 volts. Entonces todo el circuito tiene que ser de 18 volts. La corriente y la resistencia suman 9. Bueno, eso ya aquí son detalles más sobre el voltaje. Pero lo que importa aquí, en realidad, chicos, no sé si, de un segundo, si es que alguien tiene más simple. Aquí esto estaba confundiendo una serie. Pero bueno, insisto. Para explicar lo del voltaje, que finalmente lo que vemos aquí es el hecho de que ambas resistencias tienen un voltaje de 18 volts. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Ahí hay que tener en consideración que existen dos caminos distintos. Existe el camino de aquí abajito y el camino de aquí arribita. ¿Ya? La batería se encarga de entregarle a un solo camino un cierto voltaje, ¿ya? Más que nada, se encarga de entregarle a cada camino, perdón, a, a cada camino de manera individual un voltaje de 18 volts, en este caso, ¿ya? Entonces le entrega este voltaje a este, que sería 18 volts aquí, y este camino, que es como contarlo como si fuese un circuito aparte, resulta que le entrega la misma cantidad de energía. Y es por ello que el voltaje es el mismo en ambos caminos. ¿Ya? Porque eso es lo que hace la batería, es entregarle energía, la misma cantidad de energía a cada camino. ¿Ya? Ahora, porque si se dan cuenta, independientemente de cuántos caminos ponga, si pongo un camino más, el voltaje de este caminito aquí
va a ser exactamente el mismo, 18 volts en este caso. Entonces la batería le está entregando la misma cantidad de energía a cada caminito. Así que eso, chicos. Voy a dar un momentito para que, ¿cómo decirlo? Para que respondan a sus dudas. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? ¿A alguien no le quedó claro algo? ¿No entiende algo? ¿Quiere que desarrolle mejor algo? Dígame nomás. Dígalo por chat, dígalo por micrófono, de la manera que usted quiera o estime conveniente. Vamos a ver. No tengo dudas, profe. Muchas gracias, Alonso. Levantó la mano Mayra Gaona. No, profe, fue de casualidad. Ah, mira, tú. Siempre es pura casualidad cuando les pido que pregunten. No sé. Pero bueno, lo que pasa. Es que iba a Entonces, escribir por el chat, entonces. pasa. A ver, sin dudas, profe. Perfecto, Rodrigo. Ya, buenísimo, Alonso. Eh, ya. Entonces, chicos, si es que no hay más dudas, les explico qué va a suceder ahora en adelante. Acuérdense que yo creo que ya les tuvo que haber llegado a sus apoderados lo que es el nuevo proceso evaluativo. En este caso estamos haciendo pruebas formativas, que es lo que estamos haciendo ahora, ya que es para ver cómo van entendiendo y después yo les explique de qué trata esto, de qué consta esto y todo, y de ahí pasamos a una evaluación sumativa. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? A la vuelta de vacaciones vamos a segregar un poquito más de materia, ¿ya? Relacionado con el cálculo de la resistencia, relacionado con el cálculo de voltaje, el cálculo de la corriente, es decir, la ley de Ohm, para que después hagamos una pequeña evaluación sumativa con respecto a en qué casos va aumentando la corriente, en qué casos va disminuyendo, por qué disminuye, por qué aumenta, y también a llegar a calcular cómo es que podemos obtener, o sea, a llegar a calcular la corriente eléctrica antes de realizar el circuito, inclusive. ¿Ya? Porque gracias a la ley de Ohm uno puede calcular si es que uno aplica una cierta cantidad de voltaje o una cierta cantidad de resistencias, eh, va, a poder, eh, va a poder calcular qué corriente eléctrica va a tener. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a tomar en cuenta después de vuelta de las vacaciones en ese caso. Así que bien, chicos, muchas gracias por venir. Los felicito a varios, o sea, felicito a las respuestas igual que han estado un poquito más fundamentadas que antes. Agradezco que hayan respetado lo que había dicho de que fundamenten, entreguen contexto. Le agradezco muchísimo. Eh, Así que bien, ahí vamos a estar dando vueltas en lo que es esto para aplicar unos ciertos detalles, ¿ya? Y después llegar a realizar una prueba sumativa en ese caso. Que falta tiempo todavía para eso porque hay que afinar unos detallitos todavía. Así que eso, chicos, dejamos la gracia hasta acá. Muchas gracias por venir. Que tengan buenas vacaciones y nos vemos de vuelta de ellos. ¿Okay? Sí, eso, muchas gracias. Que estén bien. Chao. Bye, bye. Que estén bien. Después tenemos que... Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Bye, bye.